Buenos días y gracias por estar aquí, por venir y bienvenida. Además, si es la primera rueda, pues esperemos que te salga bien y a nosotros también, ¿vale? Bueno, mira, habíamos convocado, es que hoy parece ser que hay muchas ruedas de prensa, habíamos convocado esta rueda de prensa para hablar un poco sobre el futuro del sector lácteo, ¿no? Al finalizar este sistema que teníamos actualmente de cuotas y que después de 30 años pues entendemos que se prescinde de una herramienta para la gestión del mercado lácteo y que la solución, desde luego, no ha sido ni una nueva regulación, sino todo lo contrario, la desregulación, ¿no? Y que con la desaparición de este sistema, pues que se hace mucho más complicado la supervivencia de las pequeñas explotaciones, los modos de vida tradicionales en el medio rural, con el peligro añadido que ello conlleva de la pérdida de población, de fijar la población en el medio rural y también la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Yo voy a dar paso a los intervinientes, entonces voy a darle paso a Antón Sánchez García, que es diputado de Alternativa Galega de Esquerda y es responsable de temas de agricultura. Es miembro también del Sindicato Labrego Galego y que nos va a dar una visión sobre todo de los problemas en Galicia derivados de este final del sistema de cuotas, ¿vale? Bien, si nos importa, voy a hacer una parte de la intervención en galego, pero creo que incluso así lo puedes entender o lo podéis entender, e despois hago en español outra parte. Ben, pois para Galiza é fundamental que as políticas de desenvolvemento rural sirvan para frear o éxodo, o abandono do medio rural do noso país, non? Que todas as políticas deberían de enfocarse para fixar poboación no rural e rematar con esa tendencia dos últimos anos de abandono, envellecemento e masculinización do noso medio rural, que ten potencial para revertir esa situación, non? Para ello, no noso país, o sector lácteo é fundamental, non? En van o que produce perto do 50% da produción láctea do Estado español, é a 8ª rexión maior produtora de leite europea, conta cunhas 9.000 explotacións lácteas moi tecnificadas, modernizadas, tal e como se lles guiou coa política de intensificación desas explotacións, moi endebedadas, que fixeron eses deberes que se lle puxeron e que hoxe en día teñen que sufrir que non exista un marco normativo que impida o abuso da posición de dominio das industrias e da distribución, non? Hoxe en día, actualmente, os gandeiros galegos están a percibir o precio máis baixo de leite do Estado español, están a asinar contratos con precio por debaixo dos custes de produción, están a ser presionados pola industria para asinar contratos coas condicións impostas, obrigados a renunciar en moitos casos a duración mínima de un ano, obrigados sin ningún tipo de negociación, están a sufrir amenazas de non recollida en algúns casos, e levan meses xa percibindo precios por debaixo dos custes de produción e atopámonos con un horizonte dun sistema no que se acaban o sistema de cotas, liberalización, desregulación. Vemos que non hai ese marco necesario para garantir a pervivencia destas explotacións. Por lo tanto, podemos asistir a unha nova continuidade desa reconversión silenciosa do agro galego, de peche de máis explotacións, cara a un modelo de poucas explotacións moi grandes, máis abandono no rural, cuestión que non nos interesa, sobre todo despois de coñecer os datos das explotacións agrarias galegas na que pasamos en 6 anos, de 2007 a 2013, de ter 9.000 explotacións con titulares de menos de 40 anos a ter menos dun 5%, é dicir, 4.000. Casi se reduciu un 50% a poboación moza no agro galego e, polo tanto, o que aquí vimos a pedir é políticas para un rural con agricultores, con gandeiros, con xente, un agro medio rural vivo que aproveite todas as potencialidades do noso país para o monte, para o agro, e decir, cando falan os apóstoles do libre mercado,
que non hai libre mercado para quen ten que asinar o contrato que se lle impón e non ten capacidade para negociar. Ben, eu non sei, como vin que teño que repetilo en español, perfectamente, non hai... Claro, cuando se habla del libre mercado, para un ganadero en Galicia hoy en día no hay libre mercado. No tiene más opción que firmar las condiciones que se le imponen. Pero si quieres te hago un resumen de un poco de lo que dije, y más breve, sí, para nosotros, para nuestro país, para Galicia, es fundamental que todas las políticas sirvan para frenar el abandono del rural, que en nuestro país se vive de una forma muy dramática, ¿no? Una crisis demográfica enorme, sin parangón en toda Europa, un medio rural muy envejecido, con un abandono veloz. Hay zonas con mucha masculinización en el rural, y para nosotros el sector lácteo es fundamental para ese objetivo. Para frenar el abandono es también prioritario frenar el cierre de más explotaciones que ya sufrieron una reconversión en los últimos años, reduciéndose 90.000, 100.000 explotaciones en 20 años, ¿no? El sector lácteo en Galicia produce el 50% de la producción del Estado español de leche, es la 8ª región europea mayor productora, con unas explotaciones que hicieron esos deberes que se le impusieron de modernizarse, comprar cuota, endeudarse para comprar cuota, para aumentar la dimensión, una cuota que ahora ya tienen pagada, muchas aún están pagando créditos por comprar esa cuota para aumentar la dimensión de su explotación, están muchas de ellas en una situación financiera complicada y tienen que soportar que no haya un marco normativo legal ante el fracaso del paquete lácteo que les garantice que no haya abuso de la posición de dominio de la industria de distribución, ¿no? Entonces, están en una situación de actualmente presionados por la industria para firmar con precios por debajo de los costes de producción, precios por debajo de los costes de producción que ya están percibiendo en los últimos meses constantemente, es decir, perdiendo dinero, y en el horizonte de un sistema sin cuotas, sin ese marco que garantice el poder de negociación de un ganadero, puede continuar esa reconversión silenciosa de cierre de más explotaciones que nosotros no deseamos para nuestro país, y unos datos de población agraria de envejecimiento muy dramáticos para nosotros que queremos futuro en el rural. Pues pedimos que las políticas cuenten con las personas, con un rural con agricultores, ganaderos, y que, por último, una reflexión, cuando se habla de libre mercado, no existe libre mercado para los ganaderos en Galicia actualmente, para quien tiene que firmar un contrato obligatoriamente con las condiciones que se le imponen, y disculpadme, creo que me pasé de... Bueno, y ahora le damos la palabra a Juan José No Suárez Menéndez, que es miembro de Izquierda Unida de Asturias, pero es agricultor y ganadero profesional y es antiguo responsable comarcal para asuntos del sector lácteo. Y hablará también de los problemas que atraviesa el sector ganadero lácteo en Asturias y en el resto de la cornisa cantábrica. Así que, cuando quieras. Bueno, yo en general voy a hablar un poco de la cornisa cantábrica. Hay que ser realistas. En estos momentos el sector agrario español y europeo está pasando por unas dificultades tanto administrativas, económicas y de supervivencia. El sector lácteo, la estabilidad que hay en la desaparición de las cuotas, la escasa rentabilidad que genera hoy para las explotaciones que sean viables y crea una incertidumbre total cara al futuro. Sin olvidarse la falta de relevo generacional y la pérdida de empleo que genera todo el proceso, tanto de productores, tanto de la industria, como los agentes sociales que crean alrededor del sector primario. Las instituciones no pueden detenerse y deben poner todas las políticas activas y que sean realistas en la visión general del sector lácteo a nivel español y tanto europeo, ¿no? Hay que garantizar la continuidad de las explotaciones
unas explotaciones familiares que incorporan jóvenes y que el conjunto familiar que le integran con la mujer y las explotaciones que generan empleo, riqueza al medio rural, a la tierra, empleos y precios dignos que repercutan y que cubran los costes de producción y que repercutan en el origen. Estos son claves para un sector lácteo que genere empleo, alimentos de calidad, una buena gestión del medio rural. Hace falta activar políticas agrarias que hasta la fecha no se ven por ningún lado. La industria ahora en estos momentos está apretando a los ganaderos con ofertas incluso por los 0,21 céntimos en origen, metiendo presión que si no aceptan esos contratos que se les deja recoger el producto, ¿no? Los precios no cubren los costes de producción, como mencionaba, y lo cual aboca al cierre de las explotaciones y a una situación casi insostenible y de futuro incierto al nivel español y diría tanto a nivel europeo, ¿no? En esto se está haciendo una reestructuración pura y dura del sector y desde la Unión Europea se mira hacia otros lares. Estamos pensando en mercados internacionales cuando no cubrimos los alimentos para garantizar los alimentos dignos a los propios europeos. Tenemos que pensar y nunca renunciar a nuestros orígenes, cómo podemos transformar y tener riqueza a un corto recorrido de distancia y los alimentos europeos pasan todas las medidas higiénico-sanitarias y cumplen toda la legislación a nivel mundial que cuando están pensando en las importaciones de otros países como que sirva de moneda de cambio el sector primario, pues a lo mejor pues no reúne las condiciones que los alimentos europeos y especialmente los españoles pues no crean, ¿no? Y ya por último, pues Lidia Senra, que es diputada del Grupo de la Izquierda Plural y por ANOVA. Alternativa Galega de Izquierda en Europa. Bueno, y coordinadora, es la coordinadora de la Comisión de Agricultura por parte del GUE, NGL, y nos va a hablar también un poco de la situación y las perspectivas, ¿no?, a futuro, a nivel europeo. Bueno, bon día. Eu tamén farei a primeira intervención en galego. Bueno, en primer lugar, a min o que me gustaría decir é que estamos ante a confirmación de un fracaso anunciado. É necesario ter memoria histórica. A finale, polo ano 2008, anúnciase por parte da Comisión Europea a posta en marcha de un mecanismo chamado aterraxe suave, aterraxe en douceur, que foi moi nomeado no seu momento por parte das institucións europeas. Este aterrizaxe suave non era máis que permitir que cada Estado membro fora incrementando a súa cuota de produción hasta chegar a 2015, o momento actual, que sería o momento no que as cuotas do leite desaparecerían. Este aterraxe suave provocou un incremento moi importante da cuota leiteira a nivel da Unión Europea e ao mesmo tempo que se producía íbanse sucedendo as crisis no sector lácteo a nivel europeo. No 2009 hai unha crisis fortísima que provoca grandes movilizacións, incluso folgas de leite a nivel da Unión Europea e obriga a propia Comisión a debatir sobre que medidas se poden poñer en marcha para remediar esta situación. As medidas que se debaten por parte da Comisión Europea acaban dando lugar ao coñecido paquete lácteo, que a día de hoxe confirmamos que é outro fracaso. O paquete lácteo establecía basicamente dous aspectos fundamentales. Un, o contrato, e outro, a creación de organizacións de produtores para, decía a Comisión Europea, intentar que os produtores e produtoras tuveran máis capacidade de negociación.
como estamos vendo ahora mismo con esta crisis que estamos empezando a sufrir e donde hai xa estados e países que a crisis é seria, antes falaba Antón da situación a nivel galego e eu podo confirmar que desde que son diputada neste Parlamento desde o mes de xullo, continuamente na Comisión de Agricultura estamos falando e estamos poñendo encima da mesa a situación de crisis que se está vivindo en distintos estados con relación aos precios do leite neste momento e con relación á situación dos contratos. O goberno español presume de ter feitos os deberes, presume de ser o primeiro ou dos primeiros en aplicar as medidas do paquete lácteo e, sobre todo, naquilo que está relacionado cos contratos obrigatorios. Pois a situación de fracaso do paquete lácteo empeza a mostrarse precisamente onde vai máis avanzada a súa aplicación, como é o caso do Estado español e particularmente como está afectando neste momento en Galicia. Polo tanto, estamos ante a confirmación deste fracaso que significa privatizar a política leiteira da Unión Europea, é dicir, abandonar todo tipo de regulación tanto a nivel de produción como a nivel de mercado para deixar aos produtores e produtoras nas mans das grandes industrias, nas mans dos intereses das grandes industrias leiteiras e das industrias leiteiras na Unión Europea. Ahora mismo, outra das claves que se nos venderon era a necesidade de liberalizar para aproveitar as coyunturas favorables do mercado mundial. A estas alturas tamén se manifesta a fragilidade na que se deixa aos produtores e produtoras de leite dependendo únicamente ou orientando a produción de leite, priorizando a produción de leite cara aos mercados internacionales. A demanda de China non aumentou na medida en que os gurús da Unión Europea, da política leiteira europea, predecían. Por outro lado, deuse a crisis provocada polo veto ruso e ahora mesmo encontrámonos con que a produción na Unión Europea aumentou moi fortemente desde que se anunciou o aterrizaxe suave no 2008 e, por outro lado, que o mercado mundial non está absorbendo o que se nos decía que iba a absorber. Vamos tamén hacia un modelo de produción na Unión Europea totalmente intensivo, totalmente destructor da pequena e mediana explotación leiteira. Si avanza este modelo de produción, de desaparición das pequenas e medianas explotacións e concentración en grandes unidades de produción, que, por certo, é o modelo de Estados Unidos, que aquí na Unión Europea se está promovendo, chegaríamos nun horizonte non moi lonxano, non moi lexos, a unha situación onde 15.000 fábricas de leite con 1.000 vacas cada unha producirían o que hoxe producen 600, deixademe ver o dato concreto, o que hoxe producen 650.000 explotacións na Unión Europea, co cual o panorama de desolación do medio rural sería tremendo, non? Por iso, desde o grupo parlamentario da Esquerda Unitaria Europea, Esquerda Verde Nórdica, no que nos incluímos a delegación da Esquerda Plural, que, como sabedes, está formada por a Alternativa Galega de Esquerda en Europa e por Izquierda Unida, pois o que estamos planteando é a necesidade, en primeiro lugar, de que se abra un debate no propio Parlamento Europeo de cal vai ser o futuro do sector lácteo na Unión Europea despois do fin das cuotas lácteas. Estamos intentando utilizar todos os instrumentos que temos ao noso alcance os diputados e diputadas. Entre eles hai unha pregunta oral á Comisión e ao Consello que nós esperamos que se debata proximamente nun pleno do Parlamento Europeo en Estrasburgo.
En segundo lugar, que é o que pretendemos para a política leiteira europea? Bueno, pois pretendemos que haxa medidas de regulación da produción e dos mercados, que haxa un novo reparto, unha redistribución do dereito a producir en toda a Unión Europea que garantice que haxa moitos produtores e produtoras de leite producindo en explotacións de dimensión humana e producindo leite para o consumo, para abastecer, para satisfacer o consumo interno da Unión Europea. Nós pensamos que ten que abandonarse a prioridade exportadora da política leiteira europea. Creemos tamén que é importante que a produción se faga en base á terra, en base aos pastos e forraxes que podemos producir na propia Unión Europea. Non ten sentido absolutamente ningún este modelo de produción actual que se está impulsando cada vez máis desde as políticas da Unión Europea de importar soia condenando á fame aos países do sur que necesitan a terra para alimentarse a sí mesmos e esa soia que importamos na Unión Europea convertila en produción de leite que non necesitamos, que provocar, polo tanto, excedentes na produción para logo volver mandalo aos mercados internacionales e arruinar a pequena e mediana explotación na Unión Europea e arruinar tamén as explotacións de leite no resto dos países do mundo. Polo tanto, non ten sentido esta política. E máxime cando, ademais, estamos falando dos impactos do cambio climático e donde non podemos olvidar que tanto o modelo de produción intensivo como a circulación masiva de produtos ao redor do mundo son responsables de unha parte moi importante de emisión de gases de efecto invernadeiro. Polo tanto, tanto por supervivencia dos labregos e labregas en todo o mundo como por clima é necesario parar xa esas políticas exportadoras que neste momento a Unión Europea está fomentando con esta nova política leiteira ou esta privatización, mellor dito, da política leiteira. E é fundamental tamén garantizar precios que cubran os costes e o traballo de produción para todas aquelas persoas que se dedican á produción de leite. E eu creo que esos son os 4 grandes obxectivos que debería ter unha nova política leiteira na Unión Europea. Gracias. Non sei se necesitas que faga un resumen en español. Sí. Das propostas, sí. No, e todo o que queires, si, incluso despois se queres. Bueno, a ver, decía que estamos asistiendo en estos momentos a lo que es la confirmación del fracaso anunciado de la política lechera de la Unión Europea. Esto viene de atrás. En 2008 se anuncia por parte de la Comisión las medidas de aterrizaje suave que significaban poder aumentar poder aumentar la producción de leche gradualmente cada año hasta llegar a 2015 con un sector libre de cuotas, con una política europea sin cuotas, y que ya en 2009 se produjo una crisis muy fuerte en el sector lácteo precisamente por esto, y a raíz de ahí se abre un debate importante en la Comisión para ver qué se podía hacer para paliar esta crisis. De ahí es de donde sale el paquete lácteo, que son las medidas que hay en estos momentos de política lechera en la Unión Europea, que no es más que la privatización de la política lechera. El paquete lácteo tenía dos medidas fundamentales. Una era
los contratos, y otra era la creación de organizaciones de productores, decían, para que los productores y productoras tuvieran más capacidad de negociación frente a la industria. Bueno, las dos han fracasado. El gobierno español presume de ser el primero en hacer los deberes porque dice que es el primero en aplicar el paquete lácteo, en aplicar las medidas de los contratos, y la crisis que hay en estos momentos en el sector lácteo y que se manifiesta fundamentalmente en Galicia, que es el país del Estado donde mayor número de productores hay, concentra en torno al 51% de los productores y productoras del Estado español, y está prácticamente en el 38-40% de la producción del Estado español. La crisis que estamos viviendo en estos momentos pone de manifiesto claramente cómo los dos mecanismos básicos del paquete lácteo han fracasado. Y eso no es exclusivo de Galicia, no es exclusivo del Estado español. Desde que soy diputada en este Parlamento, desde el mes de julio, en todas las reuniones o casi en todas las reuniones de la Comisión de Agricultura se está viendo cómo está entrando en crisis el sector lácteo en toda la Unión Europea y cómo hay en estos momentos precios en prácticamente todas las zonas por debajo de los costes de producción. Y nosotros creemos que es necesaria una nueva política lechera que se base a nivel de la Unión Europea, que se base en la regulación con instrumentos tanto para regular la producción como para regular los mercados. Hay que adaptar la oferta a la demanda interna de la Unión Europea. No tiene sentido una política que prioriza la exportación. Tiene que haber una redistribución del derecho a producir en toda la Unión Europea que garantice explotaciones de dimensión humana produciendo en toda la Unión Europea, que el modo de producción tiene que ser en base a los pastos y forrajes que podemos producir dentro del territorio de la Unión Europea, que no tiene sentido que la producción, el modelo actual de producción se base en la importación masiva, por ejemplo, de soja de países del sur, que al mismo tiempo que provocan mares de excedentes en la Unión Europea, están hipotecando el futuro de la alimentación en los países del sur, porque se está usando para producir esa soja para la exportación la tierra que los países del sur necesitan para producir su propia alimentación y para erradicar el hambre y la desnutrición. Entonces, en este sentido, es fundamental, pero tampoco tiene sentido basar la política lechera en el mercado internacional, en las importaciones de soja, en las exportaciones de leche, cuando una de las causas importantes del cambio climático es la emisión de gases de efecto invernadero que proceden en una parte muy importante del sistema de producción industrial y del sistema de comercialización de los alimentos, haciendo mover grandes cantidades de productos alrededor del planeta. Por lo tanto, es básica una política lechera que se base, como dije antes, en el consumo interno y en la producción en base a pastos y forrajes. Y, por último, otra clave de esta política europea tiene que ser volver a poner en el centro de la política europea la cuestión del precio. Cualquier producto agrícola debe tener un precio que remunere los costes y el trabajo de producción de los campesinos y campesinas. Y decir también que finalmente estamos trabajando desde el grupo de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica, para conseguir
que en el Parlamento Europeo se abra un debate sobre el futuro del sector lácteo en la Unión Europea y que utilizaremos, por tanto, todos los mecanismos de los que disponemos, y en estos momentos estamos trabajando con una pregunta oral a la Comisión y al Consejo, y que esperamos que sea debatida próximamente en un pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. No sé si tienes alguna pregunta. De todas formas, si cuando le des una vuelta tienes dudas o nos puedes llamar, no hay ningún problema. Te quedas con el contacto y, sabes, cuando la proceses, porque yo también entiendo que si es tu primera rueda de prensa, aquí hay muchas cosas. Decirte también que vamos a tener una reunión ahora con un responsable de la Dirección General de Agricultura, con el responsable para el sector lácteo, donde vamos un poco a transmitir la situación que hay de crisis en Galicia y en la cornisa, y también, bueno, pues hablar un poco de las perspectivas que tiene nuestro grupo para una futura política lechera en la Unión Europea. Vale, pues nada. Gracias.